Bueno, la guía, entonces le decía, la guía de... Está grabando, ¿no? Sí. Bien. La guía cero, que ahí no la llamo cero porque no hay que entregar ningún ejercicio de esta guía, es simplemente como para que ustedes verifiquen que están al día con conocimientos de vectores, nociones básicas de trigonometría, como para ya arrancar las guías sin tener que andar peleándose con ese tipo de cosas. Entonces, la idea hoy es básicamente eso, hacer un repaso de vectores y de trigonometría. Esta guía es muy corta, así que la clase va a ser corta, y lo que yo les propongo es que cuando termine la clase, nosotros con los ayudantes nos quedamos, ustedes se pongan al lado de la compu a resolverla, y si tienen dudas nos van consultando. Yo creo que si se ponen hoy, la pueden terminar hoy tranquilamente, porque esta clase no creo que dure más de 1 hora y media, 1 hora. Este, y de hecho creo que esa va a ser la modalidad en general de la práctica, porque son 4 horas. Entonces la idea es tratar de hacer 2 o 3 horas, como mucho, porque ustedes nada más van a venir cansados porque tienen 3 horas de teórica antes, en la que vayamos resolviendo ejercicios juntos, y después que aprovechen las horas de la práctica como para ponerse a hacer ejercicios y que nos hagan consultas en el momento. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo. Bueno, entonces lo primero que quiero discutir es la noción de lo que es un vector. Un vector esencialmente es como una flecha, este, que típicamente tiene su origen en el punto 000 de un sistema de coordenadas. En este caso, los ejes del sistema de coordenadas que yo estoy dibujando acá son ejes cartesianos, que llamo I latina, J y K. Y en cada uno de estos ejes lo que tengo son 3 numeritos que me dicen cuál es el punto en el que se encuentra el extremo, que son X, Y y Z. Y estos X, Y y Z son las componentes del vector. El vector, que es esta flecha que dibujé acá, para identificarlo como un vector, la notación que se suele usar es ponerle una flechita arriba del nombre. Entonces, cada vez que una flechita arriba de algo es que es un vector. Hay distintas maneras de hacer referencia a las componentes de un vector. Puedo ponerla entre paréntesis y separarlos por coma, como X, Y, Z. Esencialmente, estos 3 numeritos lo que me dicen es, en el caso de X, si ustedes hacen, déjenme ver si puedo escribir, ¿qué es esta X? Esencialmente, si ustedes agarran este vector y lo proyectan sobre el plano IJ, lo que le va a quedar es una cosa así, y después si lo proyectan sobre el eje Y, lo que le va a quedar es este punto de acá. Entonces, X es la distancia esta que está acá. Y, en cambio, la Y es la distancia esta que está acá, y Z es la altura, esto que está ahí. Entonces, con esos 3 numeritos, ustedes dicen dónde está el extremo del vector. Otra forma de notarlo es de esta manera, dicen que tiene componente X en la dirección de Y, componente Y en la dirección de J y componente Z en la dirección de K. Y estos bichitos de acá, que tienen este sombrerito, I, J y K, se suelen llamar versores. Y estos versores también son vectores, pero que tienen longitud 1. De hecho, si ustedes toman, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo de acá, que X vale 1, Y vale 0 y Z vale 0, en este caso, el vector este se vería así. Sería esto que está acá. Donde la distancia que hay entre el punto este que está acá y el origen sería 1. Entonces es un vector de longitud 1 que apunta en la dirección del eje Y. Eso es lo que es el versor Y. Lo mismo con el J. En el caso del J va a ser es un vector de longitud 1 que apunta en la dirección del eje J, y en el caso del K, en la dirección del K. ¿Okay? Entonces son simplemente maneras distintas de notar, de hacer referencia a lo que es un vector. Y en este caso, el sistema que tenemos es un sistema cartesiano. Hay otro tipo de sistemas en los que bueno, pero vamos a ver más adelante.
Este es el más fácil, creo que este es el que se suele ver en el CBC, y es el que vamos a ver por lo menos en la mayor parte de la guía de cinemática. Bueno, entonces, pensado como una flechita, obviamente lo que tienen una propiedad de los vectores es que tienen una longitud, es la longitud de la flecha, que también se llama magnitud o módulo. Y básicamente la manera de notarlo es de la siguiente forma. Ustedes tienen el B con la flechita arriba, es el vector, y si le ponen estas dos rayitas a los costados, está indicando que van a decirme cuánto vale la longitud de ese vector. Y en el caso de estos vectores que estaban acá dibujados en 3 dimensiones, esencialmente la longitud del vector es la raíz de la suma de los cuadrados de las componentes. Entonces es x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, y le toman la raíz cuadrada de eso. Esto que está acá es básicamente la longitud del vector. Fíjense que esto es básicamente algo así como Pitágoras si estuviésemos en 2 dimensiones. Si estamos en 2 dimensiones, tienen por ejemplo un eje J y un eje Y, y acá tienen un vector B. La longitud esta es lo que estoy llamando acá el módulo de B. Esto que está acá, esta distancia de acá, es lo que llamo X, y esta distancia de acá es lo que estoy llamando Y. Entonces si usan Pitágoras, que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos, lo que tienen es que el módulo de B al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Entonces si pasan este cuadrado como la raíz, lo que les queda es que en 2 dimensiones, la longitud del vector, que es la hipotenusa en este caso, es la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado. Bueno, esto que está acá es la generalización a 3 dimensiones. Si estuviesen 4 o 5 dimensiones, lo que tendrían que hacer acá es seguir sumando los cuadrados de las componentes de esas direcciones. Pero como vivimos en 3 dimensiones, en física no vamos a tener más que 3, 2 o 1 dimensión. Así que bueno, esto es una cantidad bastante importante de los vectores, que es la longitud. Otra cosa que puedo hacer con un vector es multiplicarlo por un número. En particular, lo que nos va a interesar en esta materia es multiplicarlo por números reales. Y cuando ustedes agarran un vector y lo multiplican por un número real, lo que obtienen es otro vector. Y ese otro vector también tiene componentes, y las componentes son las componentes del vector original multiplicadas por ese número real. Entonces, en la componente Y, lo que van a tener es A por X, en la J van a tener A por Y, y en la K van a tener A por Z. ¿Está bien? Y si tuviesen que notar esto en la otra notación, esto sería simplemente A por X en Y versor, más A por Y en J versor, más A por K, perdón, por Z, más A por Z en K versor. ¿Ok? Y fíjense que lo que hace es que a cada componente la rescalea, o sea, la cambia en la misma proporción, que está dado por esta cantidad A, que puede ser 2 o 3, o no sé, es un número cualquiera que pertenece a los reales. Entonces lo único que hace es agarra la longitud del vector y la estira. ¿Está bien? Lo estira o lo comprime, o en el caso de que sea un número negativo, lo que hace es lo da vuelta. Pero no le cambia la dirección. Siempre un vector por un número está en la misma dirección, a lo sumo tendrá distinto sentido, y a menos que A sea igual a 1, en cuyo caso simplemente me devuelve el mismo vector que tenía, también lo cambia la magnitud, le cambia la longitud. ¿Está bien? O sea que esencialmente si agarran un vector y lo multiplican por un número, lo que tienen es otro vector que está en la misma dirección que el vector original. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí. Bien. Algo que puedo hacer con vectores es sumarlos. O sea, si yo puedo agarrar dos vectores y establecer una regla de suma entre dos vectores. Entonces, por ejemplo, si tengo un vector 1 con componentes x1, y1, z1, y un vector 2, un segundo vector, que llamo b2, que tiene componentes x2, y2 y z2, ahora me puedo definir un tercer vector b, que sea la suma de estos dos, y esto es una nueva operación, porque ahora yo estoy sumando números a priori, estoy sumando vectores, y el vector que resulta de sumar dos vectores es este vector b, que tiene componentes
iguales a la suma de las componentes de los vectores originales. Entonces, en la componente Y tengo x1 más x2, en la componente J tengo y1 más y2, y en la componente K tengo z1 más z2. ¿Ok? Esto que está acá, si se fijan bien, es un vector. Y de vuelta, si quisieras notarlo en la notación de versores, tendría que poner esto por I versor, esto por J versor, esto por I versor, más esto por J versor, más la suma de las z por K versor. Bien. Gráficamente lo que hace la suma de vectores es lo siguiente. Si ustedes tienen estos dos vectores, B1 y B2, que apuntan en dos direcciones determinadas, el vector que sale de sumarlos de esta forma es un vector que básicamente se puede construir de la siguiente manera, gráficamente. Agarran el vector B2, que es este que está acá, y al origen lo trasladan a la punta del B1. ¿Ok? Entonces, cuando hacen eso, lo que les va a quedar acá es el vector B2. ¿Ok? Bueno, y el vector que sale de unir el origen con la punta de donde quedó el B2, este es el vector B. ¿Está bien? Y eso lo pueden hacer si quieren sumar 17 vectores o la cantidad de vectores que quieran. Lo que tienen que ir haciendo es agarran el primero, en la punta le ponen el segundo, en la punta de ese le ponen el tercero, y así, a donde termina la punta, el último que pusieron, bueno, el vector que les queda es el vector que suma de todos los vectores que sumaron. Bien. Entonces, les dejo un ejercicio para que piensen, que entiendo yo que es fácil, pero que lo pensemos desde el punto de vista de todas las formalidades que les dije, que es tratar de hallar el módulo del vector que tiene origen en un sistema cartesiano IJ, que tiene origen en el punto 1, 3 y tiene extremo en el punto 3, 5. Dígame cuánto vale el módulo de un vector con esta característica. Tómense 3 minutos para pensarlo y ahora lo hacemos entre todos. Estoy pensando que algo que tendríamos que decidir es si vamos a grabar las esperas o no, porque si no, para volver a ver esto va a ser una tortura. Creo que puedo poner en pausa, ¿no? Resume recording. Bueno, entonces, planteémoslo gráficamente. Entonces, este es el eje J y este es el eje Y. ¿Ok? Ahora lo coordeno, digo que tiene coordenadas X que toman estos valores. 1, 2, 3, 4, 5 y así. Y en el eje J lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5. Creo que eso es todo lo que necesito. Bien. Entonces, el origen del vector está en 1.3. Está por acá, ¿no? 1,3. O sea, está 1 en la dirección Y y 3 en la dirección J. O sea que es 1 en la dirección Y, 3 en la dirección J. Entonces, el origen de este vector es en sí mismo un vector. Esto lo puedo llamar, como lo tengo acá, lo puedo llamar B1. Así que a este vector de acá lo llamo B1. ¿Ok? Y el segundo vector que está definido acá es el extremo del vector resultante que quiero que tenga origen en 1, 3, que está en 3, 5. Entonces tengo que ir 3 posiciones en Y y subir 5 en J. Estará por acá, más o menos. Y esto que está acá es este que llamé B2. ¿Está bien? Y ahora me está pidiendo un tercer vector, que es el que me interesa, que es el vector que tiene origen en este punto, en 1, 3, y extremo en 3, 5. O sea, me está pidiendo este vector de acá.
No sé si se... Bueno, lo voy a llamar B. No sé si se entiende el gráfico, porque dibujar en una compu es medio complicado. Si no se entiende, me avisan y lo trato de hacer un poco más prolijo. Pero esencialmente, la flechita esta de acá es B1, que es el origen del vector B. El extremo del vector está anotado por este vector B2. Y entonces acá tengo esta cuestión de que tengo en el origen, en el extremo de un vector, el origen de otro vector. Entonces esto lo puedo plantear como una suma de vectores, ¿no? Puedo decir que esto es B1 más B igual a B2. ¿Está bien? Esta es la representación gráfica de los vectores que habíamos dicho antes. Si quiero hacer B1 más B, lo que tengo que hacer es agarrar a B y poner su origen en el extremo de B1. Y eso me va a dar un punto que va a ser el extremo del vector B2. Bien, y yo lo que quiero es saber cuál es el módulo de B. ¿Está bien? O sea que a mí lo que me está pidiendo este ejercicio es el módulo de B. ¿Está bien? Es la longitud de esta. De un vector que tiene un origen en 1,3 y extremo en 3,5. Bien, entonces lo que tengo que hacer es despejar B de esta ecuación. ¿Está bien? Y eso yo lo puedo hacer teniendo en cuenta que el lado izquierdo y el lado derecho es lo mismo. Entonces lo que puedo hacer acá es sumarle un vector de cada lado y sumarle un vector tal que me cancele el B1 de este lado y me deje solamente el B, que es lo que yo quiero obtener. ¿Está bien? Entonces lo que puedo hacer es, en esta ecuación de acá, tengo B1 más B, y como quiero cancelar B1, lo que puedo hacer es sumarle otro vector. Y el vector que le voy a sumar es un vector que es -1, es el número -1 por B1. ¿Está bien? Se lo sumo al lado izquierdo, y también se lo sumo al lado derecho. O sea que esto quiero que sea igual a B2 más -1 por B1. ¿Está bien? Bueno, si se fijan, lo que tienen que hacer acá entonces es al componente B1, le tienen que distribuir el 1 a cada componente, porque los números lo que hacen es multiplicar a las componentes, y cuando le sumen este vector a este que está acá, estos dos vectores se van a cancelar. ¿Está bien? Entonces lo que les va a quedar es que el vector B es B2 menos el vector B1, o lo que es lo mismo, B2 más -1 por el vector B1. Entonces lo voy a escribir acá. Lo voy a anotar de esta manera. Esto es B2 menos B1. Esto es lo mismo que sumarle -1 por B1. Y acá lo que tienen que hacer es agarrar las componentes del 2 y restarle las componentes del 1. Entonces lo puedo hacer en esta misma notación de paréntesis. En la primera componente del B2 tengo 3, y en la primera componente del B1 tengo 1. Entonces me queda 3 menos 1. Y en la segunda componente tengo 5, y en el otro tengo 3. Entonces me queda 5 menos 3. Y esto que está acá es 2,2. ¿Está bien? Y dijimos que la longitud del vector es la raíz del cuadrado del primero más el cuadrado del segundo. ¿Está bien? Y esto es la raíz de 2 por 4. El 4 lo puedo sacar afuera y me queda 2 por la raíz de 2, que creo que es lo que me había dicho Germán. Germán era, ¿no? Bien. Entonces, claro, si lo hacen así a las apuradas, lo pueden hacer muy rápido porque esencialmente lo que tienen que ver es, una vez que ya tienen identificado el vector en el plano, pueden automáticamente identificar cuál es esta distancia y usar Pitágoras, pero si usamos los axiomas de representaciones vectoriales que estoy mostrando acá, la forma de justificar cuánto es la longitud de un vector de esta forma es esto que está acá. Yo no necesito en ninguna de las prácticas de física que usen este nivel de detalle. Sí, lo que quiero es que entiendan que detrás de cada una de las afirmaciones que se hacen con vectores está todo este análisis. Y está bueno tener en cuenta cuáles son las operaciones que se pueden hacer con vectores y cuáles no.
Acá lo que estamos haciendo esencialmente es sumar vectores y multiplicarlos por números. Y calcular las longitudes de vectores. Bien, creo que los primeros... Sí, el primer ejercicio de la guía matemática, de la guía de repaso matemático, es de este tipo, pero es en 3 dimensiones. Voy a borrar esto. Voy a poner acá. Bien. Otro ejercicio que tiene la guía de repaso matemático es de esta forma. Dice, les dan un vector B que tiene componentes, esto es en 2 dimensiones, que tiene componentes X e Y, X, Y, y lo que quiere saber es cuál es el ángulo θ que forma con el eje Y. ¿Está bien? Entonces, bueno, acá lo que les dan en estos ejercicios, le dan en el ejercicio, ¿cuál es? En el 2B, les dan explícitamente X y le dan explícitamente Y, y quieren que ustedes saquen cuánto vale el módulo de B y cuánto vale este ángulo. Entonces, hagámoslo en general y veamos cómo se resuelven este tipo de ejercicios. Bueno, por lo pronto, este es el dato que tengo. O sea, a mí me están dando el vector. A mí me dicen cuánto vale X y cuánto vale Y. Esto en el ejercicio van a tener numeritos. X valdrá 4 y Y valdrá 17. Entonces, lo primero que puedo calcular es cuál es el módulo de este vector. Esto es simplemente, uso la formulita que dije antes, ¿no? Es la raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Entonces ya está. Ya sé cuál es la distancia entre este punto y este punto de acá. ¿Está bien? Bien. Ahora, otro dato que tengo es cuánto vale X y cuánto vale Y. ¿Y X qué es? X es el punto este, o sea, la distancia entre este punto y el origen, e Y es la distancia entre este punto y el origen. O sea que básicamente son las longitudes de los catetos de este triángulo rectángulo. ¿Está bien? Entonces acá puedo usar trigonometría para saber cuánto vale este ángulo. Y tengo distintas maneras. Bueno, por lo pronto lo que sé es que la hipotenusa por el coseno del ángulo, ¿cuánto vale? X. X. Y si hacen lo mismo, pero por el seno del ángulo, Y. Perfecto. Bien. Entonces, fíjense que yo lo que quiero es sacar cuánto vale el ángulo. Entonces lo que puedo hacer es invertir estas ecuaciones. Y tengo distintas maneras de invertir estas ecuaciones. Tengo una opción que es, bueno, puedo pasar dividiendo para acá abajo, entonces me queda que el coseno de θ es igual a X sobre el módulo del vector. Y entonces, θ es la inversa de la función coseno, que es el arco coseno. Sobre el módulo de B. El módulo de B lo tengo escrito en términos de X e Y, que son datos del problema. Entonces puedo hacer X más Y cuadrado. ¿Sí? Y una segunda... no sé si voy a tener acá lugar. Bueno, voy a escribir acá. Y una segunda forma de hacer esto es agarrando estas dos ecuaciones. Bueno, también lo que puedo hacer es despejarlo de acá abajo, ¿no? Despejar la segunda ecuación. Entonces me va a quedar que θ es el arco seno de Y dividido el módulo de B. Y otra cosa que puedo hacer es dividir estas ecuaciones. Puedo agarrar esta de acá abajo y dividirla por la de arriba. Entonces me queda que el seno de θ, bueno, el módulo de B se cancela con el módulo de B porque se simplifican en la división. Me queda que seno de θ sobre coseno de θ, que además es la tangente de θ, es igual a Y dividido X. ¿Está bien? Entonces otra manera de calcular esto es que θ es el arco tangente de Y dividido X. ¿Está bien? Entonces esta es una manera de calcular el ángulo como función de los datos del problema.
Y son dos maneras distintas de hacerlo, y también les decía, pueden calcularlo a partir de esta ecuación del cero. Ahora, el cuidado que tienen que tener acá es el siguiente, en este tipo de ejercicios. Por lo general en estos planos, cuando tienen estos sistemas IJ, lo que tienen son distintos cuadrantes. Este de acá se llama cuadrante 1, este se llama cuadrante 2, este es el cuadrante 3 y este es el cuadrante 4. ¿Está bien? Fíjense que hay una ambigüedad en estas ecuaciones, que es la siguiente. Acá, si a ustedes en lugar de darles Y, les hubieran dado menos Y, o sea, si acá, por ejemplo, el ejercicio les daba 2, 3, ustedes lo que iban a hacer era meter acá adentro estas cosas, o sea, que acá iban a tener 2 dividido la raíz de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, y iban a calcular el arco coseno y les iba a dar un número. ¿Está bien? Pero si en lugar de que les diera 2, 3, acá les ponían que Y vale menos 3, como acá Y está elevado al cuadrado, esta tita ni se entera si ustedes le cambian el signo a la componente Y. O sea que hay una ambigüedad en el uso de estas ecuaciones que tiene que ver con en qué cuadrante va a estar el ángulo. Y eso lo tienen que, ese tipo de información lo tienen que ver a ojo. Entonces, por ejemplo, y eso tiene que ver, de hecho, cuando lo meten en la calculadora tiene predeterminada una imagen para los ángulos, para las funciones inversas trigonométricas. Entonces, por ejemplo, en el caso del arco coseno, le va a dar un ángulo que está entre 0 y 180 grados. ¿Está bien? Entonces, si calculan un vector que tiene componente 2 y menos 3, eso va a estar por acá abajo. ¿También? Va a tener 2 en la dirección y menos 3 en la dirección J. Esto va a ser un ángulo enorme. ¿Está bien? Y no va a estar comprendido en la imagen de la calculadora, de la función del arco coseno. Que como les digo, está típica, por lo general está entre 0 y 180 grados. Entonces lo que tienen que ver bien es en qué cuadrante está el vector, y a la respuesta que les da esto le tendrán que sumar eventualmente 180 grados. ¿Se entiende? Y eso va a depender del signo que tenga el Y. Si hay alguien que lo maree mucho con lo que acabo de decir, por favor que me lo diga ya, así vemos un ejemplo y lo hacemos concretamente para sacarnos todas las dudas. ¿Se entiende la ambigüedad que estoy mencionando? Sí. Bien. La misma ambigüedad la tienen acá. Fíjense que acá tienen Y sobre X. Acá están usando el arco tangente. Lo que tienen es Y dividido X. Entonces, si acá en lugar de darles 2 y 3 les hubiesen dado menos 2 y menos 3, este cociente es el mismo. Entonces Tita ni se entera. La calculadora le va a dar el mismo resultado si acá hubiese 2 y 3 o menos 2 y menos 3. Y sin embargo, los dos son distintos, porque 2 y 3 están en el cuadrante 1 y menos 2 y menos 3 están en el cuadrante 3. Entonces tienen que apiolarse y ver qué ángulo les da para saber si le tienen que sumar 180 grados o no al resultado que le da la calculadora. ¿Está bien? Esa es la única sutileza que hay con este tipo de ejercicio. No sé, Fede, Gonzalo, si tienen otra manera de calcular esto que no dependa de este tipo de sutilezas. No, yo hago lo mismo que vos, no sé. A ojo. No, sí, yo tampoco Sí. tengo ninguna forma. Bueno, nada, digo, tengan cuidado con eso, porque si no, si empiezan a usar estas fórmulas matemáticas, que son las que se espera que se usen en estos ejercicios, les puede dar ángulos que están equivocados. O sea, fíjense bien, cuando miran el vector que les dan, si x es mayor o menor que 0, si y es mayor o menor que 0, en qué cuadrante cae, y en todo caso al ángulo que les dan, vean cuánto le tienen que sumar para que les pegue bien con el ángulo que forma este vector. Bien. Por ejemplo, hagamos este ejemplo de acá. Entonces habíamos dicho que la tangente del ángulo este era y sobre x, ¿no? Entonces, el ángulo, por lo que dije, es el arco tangente de, en este ejemplo de acá, x vale menos 1, porque es lo que está multiplicando al inversor, e y vale 1, porque es lo que está multiplicando al versor j.
¿Está bien? Entonces cuando hacen 1 dividido menos 1, acá les queda menos 1. ¿Está bien? Cuando ustedes miran cuánto vale el arco tangente de menos 1, la calculadora les va a dar menos 45 grados. Eso es porque la calculadora tiene típicamente seteada la función arco tangente para que les dé valores entre menos 90 grados y más 90 grados. Cuando ustedes miran dónde cae este vector en el sistema de referencia que tomaron, tienen menos 1 en la dirección de y 1 en la dirección de j. O sea que el vector que están considerando es este que está acá. Este vector es este. El ángulo entonces va a estar comprendido entre 90 grados y 180. ¿Está bien? Y claramente menos 45 no está comprendido entre 90 y 180. Entonces acá lo que tienen que hacer es eso. Tienen que sumarle 180 grados. ¿Está bien? Y cuando hacen eso, les debería quedar 90 más 45 son 135 grados. Para Tita. Bueno, jueguen un poco. Ahí en la guía tienen varios ejercicios. Este tipo de cuestiones, por lo general aparecen en los ejercicios de física porque hay ejercicios de proyectiles que caen al piso, entonces quieren saber con qué ángulo cae al piso, y bueno, estas son el tipo de cuentas que hay que hacer cuando hagamos esos ejercicios. Y entonces estas sutilezas también pueden llegar a aparecer en esos ejercicios, en el caso en el que uno le tenga que poner unidades concretas y cantidades específicas a las variables que vamos a usar. Entonces, apréndanse bien este tipo de cosas porque pueden llegar a, si no, pueden llegar a tener mal un resultado, por más que tengan todo el análisis bien, por sutileza de este tipo. Bien. Otra cosa que está en la guía es el caso opuesto. Me dicen cuánto vale el módulo de un vector y cuánto vale el ángulo del vector, y lo que quieren es que le digamos cuáles son las componentes del vector. Entonces, bueno, podemos hacer este ejercicio de prueba. Yo acá estoy poniendo ejercicios que no están en la guía, como para que después ustedes puedan aprovechar la guía y hacer los que están ahí. Bien, por lo pronto, ¿en qué cuadrante? Este es... obviamente todos estos ejercicios están cuando hablamos de ángulos, este es el ángulo entre el vector y el eje Y, el eje Y latino. O sea que estos son ejercicios en 2 dimensiones, en un plano. ¿En qué cuadrante va a estar este vector? El tercero. 1, 2, Cuarto. 3. Está en el cuarto. Está en el cuarto, claro, porque acá tenemos este que está acá en 90 grados, estos son 180, estos son 270 y este está un toque para acá, 275, ¿no? O sea que esto que está acá, medido desde el eje Y hasta la posición del vector, esto es θ. Estos son 275 grados. Bien, entonces de acá, ¿qué puedo decir de X y qué puedo decir de Y? X es positivo, que es negativo. Exacto, X es positivo e Y es negativo. Bien. Entonces, ahora lo que puedo usar es lo siguiente. Yo sé cuánto vale, bueno, quiero calcular X e Y, ¿no? Quiero calcular X e Y porque quiero calcular las componentes del vector, porque quiero reconstruir el vector a partir de su módulo y su ángulo. Entonces, por un lado tengo que el módulo del vector es 4. Eso quiere decir que 4 es igual a la raíz de X cuadrado más Y cuadrado. ¿Están de acuerdo? O sea, esto que está acá es el módulo de B. ¿Sí? Y por otro lado habíamos dicho que la tangente de θ era igual a Y sobre X. ¿Está bien? En este caso, esto ya lo calculé. Esto da menos 11
3.43. ¿Está bien? Entonces acá lo que tienen que hacer, acá de esta ecuación pueden reemplazar y como función de x, meterlo acá adentro, eso les da una ecuación para x, ¿sí? Pueden despejar x de esa ecuación. Fíjense, cuando despejen x de esta ecuación, lo que les va a quedar, cuando saquen la x para fuera de la raíz, les va a quedar la raíz de x al cuadrado. Eso es lo que se llama el módulo de x, ese es el valor absoluto de x. O sea que esa ecuación lo que les va a decir es x a menos de un signo. Pero ustedes ya saben que x es mayor que 0. ¿Está bien? O sea que combinando estas dos ecuaciones, simplemente metiendo esta acá adentro, y usando esto que está acá, pueden saber cuánto vale x. Y una vez que saben cuánto vale x, pueden volver a usar esta ecuación para calcular cuánto vale y. ¿Está bien? Háganlo y verifiquen que x les da 0.35 e y les da menos 3.98. O sea que b es esto, es 0.35 y menos 3.98. Fíjense que esto es muy chiquito y esto es casi 4, o sea que es razonable que el módulo de b sea 4, y el ángulo parece tener sentido con esta respuesta, porque en x tengo muy poquito, que es 0.35, y en cambio en y tengo un montón, tengo casi 4 para abajo. Así que bueno, chequenlo haciendo las cuentas que este es el vector que se reconstruye a partir de estos datos. ¿Está bien? Entonces, básicamente, como para ver cómo calcular un vector a partir de su longitud y dirección, y al revés, cómo calcular la longitud y la dirección a partir de las componentes del vector. Bien. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Algo que no les cierre? ¿Les parece todo? Todo bien. Todo bien. Diego, hago un comentario de este ejercicio. Dale. No sé si más ibas a decirlo después, pero fíjense que cuando tienen también así el módulo y el ángulo, que recién Diego lo resolvió con una sustitución en la fórmula del módulo, y con la tangente, ustedes también podrían usar seno y coseno. Con el seno de tita lo pueden calcular porque tienen tita, y eso recuerden que sería x sobre 4 en este caso, que es el módulo, que sería la hipotenusa del triángulo. Perdón, y sobre 4. Y el coseno sería x sobre 4. Y nada, es otra manera de resolverlo que no tienen que usar una sustitución. Eso nomás. Gracias. Bueno, ahora otra cosa que se pueden hacer con vectores es multiplicarlos. Hasta ahora lo que hicimos fue agarrar un vector y lo multiplicamos por un número. Pero también lo que se puede hacer es agarrar dos vectores y multiplicarlos entre sí. Y hay dos formas de multiplicar vectores. Uno es a través de lo que se llama el producto escalar, que es que yo agarro dos vectores, los multiplico y el resultado de esa multiplicación es un número, o sea, es un escalar. Nosotros a los números llamamos escalares. Y hay otro producto distinto, que es agarrar dos vectores, multiplicarlos y que el resultado de esa operación sea un tercer vector. ¿Está bien? Entonces, son dos productos completamente distintos, porque los resultados van a parar a espacios distintos. Uno es un número y el otro es un vector. Entonces, el producto escalar es lo que te da como resultado un número. Y esencialmente se define de esta manera. Si ustedes tienen un vector B1 que tiene componente x1, y1, z1, y 1,2 que tiene componente x2, y2 y z2, la multiplicación entre estos dos vectores, el producto escalar, se nota con un punto. ¿Está bien? Entonces tiene un vector, punto, otro vector, eso es un producto escalar. Ese objeto es un número. Esto que está acá es un escalar. Y la definición de esto es la siguiente. Agarran componente a componente, las van multiplicando y suman. Entonces agarran x1 por x2, más y1 por y2, más z1 por z2. ¿Está bien? Todos estos son numeritos, son productos y sumas de numeritos. Esto que está acá es un número. Fíjense que este producto les permite definir la longitud de un vector. Porque si ustedes agarran un vector y lo multiplican por sí mismo, o sea, se hacen v por v, y tienen, es un vector por sí mismo, lo que tendrían en un vector v sería x, y, z las componentes. Acá lo que les quedaría es x por x, más y por y, más z por z, eso es x cuadrado, más y cuadrado, más z cuadrado,
y le toman la raíz a eso, le da el módulo del vector. ¿Está bien? Entonces, el producto escalar entre dos vectores es el cuadrado entre el producto escalar de un vector consigo mismo es el cuadrado de su longitud. ¿Ok? Y en general vale lo siguiente, lo voy a borrar. Que es que cuando hacen el producto escalar entre dos vectores, de esta definición de producto escalar, se puede ver que esto es el módulo de un vector por el módulo de otro vector por el ángulo que forman entre los dos. ¿Está bien? Entonces, si tienen un vector y otro vector, que hay un ángulo comprendido entre los dos, θ, entonces el producto entre B1 y B2, que de vuelta, el producto escalar es un numerito, agarro dos vectores, lo multiplico y me devuelve un numerito, esto es la longitud de uno por la longitud del otro por el coseno del ángulo que tienen entre sí. Un ejemplo para ver que recupero los resultados de la página anterior es que si B1 es un vector cualquiera, que tiene componentes X e Y, como los que vimos antes, B2 es un vector que está apuntando en el eje Y, o sea, que es simplemente el versor Y, entonces cuando ustedes hagan el producto, a ver, qué cosita. Sí. Fíjense que eso. Cuando hacen el producto escalar, ¿qué es lo que tienen? La componente, la primer componente de uno por la primer componente del otro es simplemente X por 1 en este caso. ¿Está bien? Y la segunda componente de este es Y, pero la de este no tiene segunda componente, este no tiene ninguna componente en J versor. Entonces el producto escalar entre estas dos cosas es X directamente, porque es X por 1 más Y por 0. Entonces le da X. Esto que está acá les da X. En este caso particular. Por otra parte, la longitud de B1 es la raíz de X cuadrado más Y cuadrado. ¿No? Es la longitud de este vector B1. Y la longitud de B2 es simplemente 1, porque es la raíz de 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. O sea que esto que está acá es 1. Entonces pueden ver que de esta ecuación recuperan lo que habíamos dicho antes, que θ es la función inversa del coseno, que es el arco coseno de X dividido, esto que es el producto este, que es la raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Y entonces usando el producto escalar pueden recuperar el ángulo que vimos antes. Esto es simplemente un detalle. Fíjense que si tengo dos vectores que son ortogonales, o sea que son perpendiculares, que el ángulo que forman entre sí es de 90 grados, como el coseno de 90 grados es 0, entonces el producto escalar es 0. Entonces el producto escalar lo que hace es, en cierto sentido, mide la ortogonalidad o la paralelicidad entre dos vectores. Y esto en física es súper importante, porque por ejemplo, bueno, no sé si lo vieron hoy en cinemática, pero hay dos vectores que son súper importantes en cinemática, y en física en general, que son la velocidad y la aceleración. ¿Ven? La velocidad es la tasa de cambio de una posición, y la aceleración es la tasa de cambio de la velocidad. Entonces, si tienen, por ejemplo, un vector que apunta en una dirección, que es la velocidad, o sea, una partícula se está moviendo en la dirección que determina la velocidad, y la aceleración está en la misma dirección, ¿sí? Entonces automáticamente el producto, fíjense que en ese caso el ángulo comprendido entre los dos es 0, y el producto escalar entre los dos es máximo. ¿Está bien? Y en particular es positivo, porque esto que está acá, perdón, coseno de 0 es 1, y el producto de estas dos cosas es positivo. Eso lo que quiere decir es que la partícula se está acelerando en la dirección en la que se está moviendo. En cambio, si son antiparalelos, o sea, la velocidad va en una dirección y la aceleración va en la otra, automáticamente lo que sucede es que el ángulo comprendido entre los dos es de 180 grados, el coseno de 180 es menos 1, y entonces este número que está acá
es negativo, y eso es lo que indica, y esto lo vamos a ver más adelante igual, ¿eh? Eso lo que indica es que la partícula se está desacelerando. ¿Está bien? La velocidad empieza a disminuir porque se está acelerando en el sentido contrario. Entonces, de mirar y otro caso distinto es cuando la velocidad y la aceleración son ortogonales, o sea que el ángulo que está comprendido entre los dos es de 90 grados, en ese caso el coseno del ángulo es 0, y lo que quiere decir eso es que la velocidad no está cambiando en módulo. En ese caso lo que sucede es que la aceleración que está haciendo está torciendo el vector velocidad, pero no le está cambiando la longitud. Entonces, de mirar este producto, si ustedes en un ejercicio que veamos más adelante, calculan el producto de velocidad, que es un vector, producto escalar por el vector aceleración, ustedes ya automáticamente con esto van a saber si el módulo de la velocidad está aumentando, está disminuyendo o se está manteniendo igual en la trayectoria. Así que el producto escalar es súper importante en física. Acá les estoy mostrando un ejemplo, aparece en un montón de lugares en la física. Bueno, el tipo de problemas que tienen en la guía es bastante fácil, es simplemente le dan vectores y les piden que calculen el producto escalar entre los vectores. En este caso les pongo dos ejemplos en 2 dimensiones, que de hecho se puede intuir de antemano cuánto va a dar. Entonces, en este caso tengo los ejes Y y J. Tengo un primer vector B1 que está en la posición 1, 1, o sea que estará, supónganse que esto es 1 y esto es 1. Estará por ahí, que es B1. Y tengo un vector B2 que está en menos 1, en el eje Y, y más 1 en el eje Y, en el eje J, perdón. O sea que el B2 estará por acá. ¿Está bien? Entonces acá tengo dos opciones. O hago el producto, o uso la definición del producto escalar para calcular cuánto vale el producto escalar entre estas dos cosas, que es básicamente, si uso la definición, tengo que B1 por B2 es la primer componente por la primer componente, que es menos 1, porque 1 por menos 1 es menos 1, más la segunda por la segunda, que es 1. Y menos 1 más 1 es 0. ¿Está bien? O esto ya lo podría haber determinado antes porque veo que justamente estos vectores son ortogonales entre sí, son perpendiculares. ¿Está bien? Y si lo hacen acá, misma historia, tienen que hacer el primer componente por la primera, la segunda componente por la segunda, el producto escalar entre estas dos cosas. Bueno, hagámoslo. Esto es 1 por 1, que es 1, más 1 por 1, que es 1, es simplemente 2. Bueno, y en la guía tienen ejemplos así. Son muy sencillos los ejemplos de la guía. Bueno, y hay otro tipo de productos que es un poco menos obvio, o menos fácil de tratar, que es el producto vectorial, que es este caso en el que yo les doy dos vectores, un B1 y un B2, y el resultado del producto entre estos dos es un tercer vector. ¿Está bien? Por eso se llama producto vectorial, y la manera de notar el producto entre estos dos vectores es a través de una cruz. Antes era con un punto, en el caso del producto escalar, y en este caso es a través de una cruz. Y este producto, tal como lo voy a definir acá, está definido en 3 dimensiones estrictamente. El anterior lo podía hacer en cualquier dimensión que yo quisiera. En este lo tengo que definir estrictamente en 3 dimensiones. Y la manera de definirlo es a través de este choclo que está acá. Entonces, si el primer vector tiene componente x1, y1, z1, y el segundo vector tiene componentes x2, y2 y z2, como vengo tomando hasta ahora siempre, el producto vectorial entre estos dos vectores es otro vector cuyas componentes son estas cosas raras. Entonces, la primer componente son multiplicaciones cruzadas de componentes menos multiplicaciones cruzadas de componentes. Entonces, en esta primer componente tengo el y1 por el z2 menos el z1 por el y2. Después, en la segunda componente del vector, me queda z1 por x2 menos x1 por z2.
Y después en la tercera componente me queda x1 por y2 menos y1 por x2. Tiene una lógica que no viene al caso. Usen simplemente la definición, que es la que está escrita acá. Déjenme mostrarles qué es lo que hace este producto. Si ustedes tienen este vector B1 y B2 que forman un plano, siempre que tienen un plano, tienen un vector que puede ser que es ortogonal al plano. ¿Está bien? Y hay un vector particular, hay dos vectores particulares que tienen longitud 1, que son los versores ortogonales del plano. Si tienen el plano así, tienen uno que va para arriba y otro que va para abajo. Bueno, en este caso supongamos que elijo el que va para arriba. O sea que este versor n es un vector de módulo de norma 1 que es perpendicular al plano que forman B1 y B2. Entre B1 y B2 tengo un ángulo comprendido que es θ, y entonces algo que se puede ver es que el módulo de este vector es el producto de los módulos por el seno de θ. Y eso es el área que forma este paralelogramo, se llama, creo que se llama paralelogramo. Bien. Pero, perdón, acá hay algo que está, acá estoy haciendo alguna cosa que está mal. Esto no es el módulo. Perdón, acá permítanme corregir algo. Sáquenle estas barras de acá, están mal. Ahora sí. El producto entre estas dos cosas es un vector. O sea, esto que está acá está indicando una dirección. El producto entre estos dos es un vector que está apuntando en esta dirección y tiene esta norma. Además, si ustedes quisieran tomarle el módulo de estas dos cosas, como el módulo del n versor es 1, entonces en ese caso lo que sí podrían escribir es esto que yo quería escribir antes. Que B1 por B2 es igual al módulo de B1 por el módulo de B2 por el seno de θ. ¿Está bien? Bien. Y fíjense que le dije que acá había dos opciones, porque hay dos versores que son perpendiculares al plano. Uno que va para un lado y otro que va para el otro. Entonces, para poder distinguir cuál de los dos es, lo que se usa por lo general es la regla de la mano derecha, o también se llama regla del sacacorchos. Y eso también se va a usar bastante, sobre todo en la guía de impulso angular. Y básicamente es la siguiente. Agarran, para tener una idea de cuál, si el n que va acá es el que va para arriba o es el que va para abajo. La manera de verlo es el siguiente. Al primer vector que multiplican, en esa dirección mandan el dedo índice. Al segundo vector que multiplican, que es este b, mandan el dedo medio. Y esto siempre con la mano derecha, con su mano derecha. Dedo índice en el primero, dedo medio en el segundo, a donde les apunta el dedo gordo, formando ¿cómo se llama? Como tres ejes cartesianos, hacia donde les apunta el dedo gordo es el sentido que tiene el versor n, el pulgar. ¿Está bien? Y tiene que ser sí o sí con la mano derecha, lo que se llama la regla de la mano derecha. También se llama regla del sacacorcho por el siguiente motivo. Si ustedes piensan en un sacacorcho como algo que empiezan a girar y el rulito ese se va metiendo en el corcho, esencialmente lo que esto no sé si es muy difícil de explicar en una computadora, pero esencialmente lo que tienen es el bicho este que ustedes hacen girar, y acá lo que tienen es el coso que se mete en el corcho. Entonces cuando ustedes lo hacen girar en el sentido de B1 hacia B2, este bicho va para arriba, siempre. O sea que acá estaría el corcho, y acá estaría la botella de vino. No sé si se llega a ver. Es un poco bizarro esto, pero básicamente la idea es que ustedes lo giran en el sentido de B1 hacia B2, y cuando hacen eso... ¿Está bien esto que estoy diciendo? De B1 hacia... Ahora me confunde el tema del sacacorcho. Sí, para mí está perfecto. ¿Está bien? La verdad, porque como no abro muchos vinos, estoy confundido. Bueno, si toman muchos vinos se dan cuenta de cómo es. Básicamente lo que hacen es girar el sacacorcho de la posición B1 a la posición B2 y hacia el sentido hacia donde se mete el rulito este, que es hacia adentro del corcho,
Es hacia donde apunta el vector, el versor n. Nada, esto para determinar en qué dirección va a estar. Y esto por lo general, bueno, perdón, voy a hacer un comentario extra y voy a decir en qué contexto de la física esto lo vamos a ver nosotros y en qué contexto de la física esto suele ser útil. Fíjense que dos vectores que son paralelos tienen producto tienen producto vectorial nulo. Eso básicamente porque, acuérdense que esto está mal, acá estas rayas de módulo no van. Si son paralelos, el ángulo que comprenden entre sí es 0. Si son antiparalelos, lo mismo. O sea, si apuntan en la misma dirección pero en sentidos contrarios, lo mismo. En ese caso el ángulo sería 180 grados. En esos casos el seno de 0 de 180 grados es 0. Entonces el producto de estos dos bichos es un vector de longitud 0, es el vector 0. O sea que si son paralelos o antiparalelos, el producto vectorial siempre es nulo. Eso es algo que quería comentar. Y los lugares en los que suelen aparecer este tipo de productos en física, en el contexto de esta materia, la vamos a ver sobre todo en la parte del momento angular, porque ahí hay una cantidad que se llama, bueno, es un vector que se llama momento angular, que es proporcional a la posición de una partícula, producto vectorial la velocidad de la partícula. Y bueno, en ciertas condiciones, vamos a ver, no importa, no los quiero marear porque además no estoy definiendo nada de lo que estoy diciendo, pero es una cantidad que se conserva en ciertas condiciones. Es constante a lo largo del tiempo y eso termina siendo útil por distintos motivos. Pero bueno, todo este tipo de productos va a aparecer en algún momento, así que estudienselos bien. Hay ejercicios de esto en la práctica. Una pregunta, Sí. ¿verdad? El n-versor, o sea, ¿cómo es ese vector? Sí, ¿cómo son sus coordenadas? N-versor, un versor es un vector, Sí. pero tiene norma 1. O sea, tiene módulo 1. Sí, pero si quisiese calcular un producto vectorial usando el área del paralelogramo, ¿cómo sé quién es el versor n? Usando la regla de la mano derecha. Es decir, Ahí tengo su sentido. B1 y B2 son dos vectores. Sí, Ponele en 3 dimensiones. Eso automáticamente te define un plano. sí, Bien. Entonces, una vez que tenés un plano definido, hay dos versores que son perpendiculares al plano. Uno que va en una dirección y otro que va en la otra dirección. sí. O sea que ahí tenés que eliminar esa ambigüedad. ¿Cuál de los dos te va a dar este producto vectorial? Y la manera de distinguir entre los dos es usando la regla de la mano derecha. Ok. ¿Ok? Porque es distinto si vos haces, por ejemplo, B1 por B2, te va a dar un n en un sentido. Si los haces al revés, te va a dar un n en el otro sentido. Sí. Eso básicamente porque el producto vectorial, cuando invertís el orden de Parece los un menos vectores, de frente. no conmuta, te saca un signo menos. Pero, digamos, Ok. básicamente, los dos vectores te determinan un plano y la manera de saber cuál es en qué sentido va a estar el producto vectorial, o sea, el vector que surge el producto vectorial, lo que tenés que usar ahí siempre es la regla de la mano derecha. Ok. Gracias. Igual, bueno, jueguen un poco ahora como para ir ganando experiencia, pero después cuando nos toque usar esto más en concreto, obviamente lo vamos a repasar. Y yo voy a traer a la práctica un vino para que podamos usar la regla del sacacorcho. Bueno, acá les dejo ejercicios por si quieren, que es calcular el producto vectorial entre estas cosas. Bueno, hagamos uno para asegurarnos de que lo que les estoy diciendo está bien. De vuelta, esto es un producto para vectores en 3 dimensiones. Entonces, bueno, los vectores que estoy proponiendo acá son vectores que tienen 3 componentes. También esto está referido a un sistema cartesiano. Entonces voy a llamar a esto K, J, I. Entonces, el primer vector tiene componentes 1 en I, 1 en J y 0 en K, o sea que está en el plano IJ. Esto es una cosa así. Y el otro, este es el B1, y el otro está en menos 1 en el eje Y, o sea que esto va para allá, estará por ahí. Esto es 1 en I, esto es menos 1 en I,
y 1 en J, o sea que sigue estando en este caso así. Esto es 1 en J. O sea que este que está acá es el B2. ¿Está bien? Cuando ustedes hacen el producto vectorial entre estas dos cosas, bueno, lo voy a escribir acá y después lo borro. Esto no lo quiero. Entonces B, y ahora estoy mirando estos dos de acá. B es B1 por B2. Después miren cuál es la definición, yo me la sé de memoria. En la componente 1 lo que tienen es este de acá por este de acá que es 0, menos este de acá por este de acá que es 0. Así que acá tienen 0. En la componente 2 tienen este de acá por este de acá, que es 0 por 1, que es 0, menos este de acá por este de acá, que también es 0. Si no me creen, vayan y vean. Ahora después, si quieren, yo les puedo mandar las notas por mail. Y en la última componente, lo que tienen es este de acá por este de acá, que es 1, menos este de acá por este de acá. Sí, este de acá por este de acá, menos este de acá por este de acá. O sea que es 1 menos menos 1, esto es 2. ¿Está bien? O sea que es el producto vectorial entre estas dos cosas es algo que está 0 en I, 0 en J y 2 en K. O sea que está en esta dirección de acá. Esto es B. Y efectivamente, si ustedes usan la regla de la mano derecha, lo que pueden, a ver si me sale. Sí. Si B1 es el índice y B2 es el medio, fíjense de apuntar, o sea, oriéntense como para apuntar el índice en la dirección de B1, el medio en la dirección de B2, y fíjense que el dedo gordo le tiene que estar apuntando hacia arriba. No sé si se llega a ver. Que bueno, en este caso es la dirección de K. Bueno, y pueden probar todas las identidades que les mostré antes. Y hagan este ejemplo de acá. Voy a borrar. Y hagan este ejemplo de acá para cerciorarse de que en este caso fíjense que los dos vectores son el mismo vector. O sea que en particular son paralelos, con lo cual el producto vectorial entre B1 y B2, en el caso del segundo caso, debería ser 0. Bien. Bueno, con esto que les mostré, deberían poder hacer toda la guía de repaso matemático, que es la que está colgada en la página. Tiene 8 ejercicios, así que no es muy complicado. Hay un último ejercicio que es de velocidad y aceleración en coordenadas polares y cilíndricas, que son como Gustavo todavía no dio nada, creo que no dio nada de eso en la teórica, o sí dio coordenadas polares en la teórica. No, pero igual en análisis 1 No. y para cursar esta materia tenés que tener análisis 1 aprobado. Ah, bueno, perfecto. En teoría se debería poder hacer. Bueno, prueben, y si no lo podemos ver. Bien, no, y otra cosa que les quería comentar es, pasa que yo no tengo a mano la teórica, pero básicamente como para ver cómo se relacionan todas las cosas que ustedes vieron hoy en la teórica con lo que yo acabo de contar. Los vectores que ustedes vieron hoy en la teórica son posición, velocidad y aceleración, ¿no? Y por lo general son vectores en 3 dimensiones o en 2 dimensiones según el tipo de movimiento que estén analizando. Por ejemplo, si están analizando un proyectil, por lo general el movimiento ese conviene, por más que sucede en un espacio tridimensional, lo interesante pasa en un plano porque el proyectil nunca se aparta del plano de movimiento en el que está sumergido, digamos. Entonces, por lo general, hay casos en física que por más que la física transcurra en 3 dimensiones, no conviene mirar las cosas en 2 dimensiones o incluso en una recta a veces, dependiendo del caso del ejercicio. Pero lo que voy a decir es que cuando cuando ustedes miran la relación entre la posición, la velocidad y la aceleración, algo que tienen que haber visto hoy es que están relacionadas entre sí a través de derivadas temporales, ¿no? Es decir, la posición tiene componentes X, Y, Z, que dependen del tiempo, ¿sí?
y que van variando en el tiempo, porque el vector R que determina la posición de una partícula va cambiando según dónde que está esa partícula a medida que transcurre el tiempo. Entonces, otra cosa que yo puedo hacer con los vectores es derivarlos. Puedo derivar un vector. Y la derivada de un vector depende. La derivada de un vector, típicamente, cuando uno mira, típicamente, en el caso en el que el sistema de coordenadas es cartesiano, es decir, un sistema de coordenadas está fijo, cuando yo derivo un vector, lo que tengo que hacer es derivar las distintas componentes del vector. ¿Está bien? Pero hay casos en los que el sistema de coordenadas está rotando. Entonces, no solamente tengo que derivar las componentes del vector, sino que además los versores dependen del tiempo. Un ejemplo típico es, si yo tengo un versor que apunta en la dirección de una partícula y la partícula se está moviendo, ese versor también se está moviendo. Entonces no es un versor que está fijo en el tiempo, sino que lo tengo que derivar. Y eso pasa por lo general en coordenadas, cuando uno mira con sistemas en coordenadas polares o cilíndricas o esféricas, pero no creo que hoy Gustavo haya avanzado mucho con eso, así que eso en todo caso lo podemos ver la clase que viene. Pero básicamente lo que quiero decir es eso. No solo puedo multiplicar vectores entre sí o por números y más, también lo puedo derivar. Y tengo que tener cuidado con que derivar un vector no siempre es simplemente derivar las componentes del vector. Otra cosa es que esto es una guía, es un repaso matemático, pero en física los vectores tienen unidades. Y depende de qué vector tiene unidades distintas. Entonces, por ejemplo, la posición, el vector posición, tiene unidades de longitud. Metros en el sistema MKS. El vector velocidad tiene unidades de velocidad, que son longitud dividido unidades de tiempo, que en MKS son metros sobre segundo. El de aceleración es metros sobre segundo cuadrado, unidades de MKS. Entonces, nada, distintos vectores tienen distintas unidades, y esencialmente eso es porque están relacionadas entre sí a partir de derivadas temporales. Entonces, a medida que voy derivando al vector velocidad, al vector posición para darme la velocidad y la velocidad para darme la aceleración, van cambiando las unidades en cantidades de 1 sobre segundo. Bien. Nada, quería simplemente hacer ese comentario para hacer un link con lo que vamos a empezar a ver la clase que viene, que ya sí es la guía de cinemática, y ya sí vamos a empezar a hablar de física, y todas estas cuestiones técnicas, matemáticas, van a quedar medio en un segundo plano. Van a ser simplemente herramientas para llegar a obtener información sobre los sistemas físicos que vamos a mirar. La clase que viene, el jueves y viernes, vamos a ver la guía de cinemática, que es básicamente cómo caracterizar el movimiento de partículas o un sistema físico, y no nos va a importar para nada qué es lo que genera que la partícula o el sistema físico se mueva de esa manera. ¿Está bien? Una partícula puede estar acelerada, puede tener aceleración nula, aceleración constante, o aceleración lo que fuere. No nos va a interesar para nada en la práctica de cinemática cuál es el fenómeno físico que genera esa aceleración. Después, en la parte de dinámica, sí, ya nos vamos a meter más con leyes de Newton, que lo que vamos a ver es qué es lo que lo genera, cómo es que lo genera y cómo es que puedo plantear las ecuaciones para que en última instancia pueda tener como resultado cuál es la trayectoria de una partícula en ciertas condiciones, en un cierto sistema sometido a ciertas condiciones iniciales. Y ya después, una vez que tengamos esa base, ya después es cuestión de ver cosas más puntuales, como por ejemplo, algunos movimientos, una guía de movimientos oscilatorios, que son, por ejemplo, partículas unidas a resortes. Esos resortes pueden estar en un medio que lo amortigua, entonces nada, es algo que va a ir oscilando cada vez menos, o puede estar sometido a una fuerza que lo hace oscilar cada vez más. También vamos a ver otro tipo de interacciones, que es como la interacción gravitatoria, y estudiar el movimiento de planetas. Estoy tratando de acordarme que, bueno, nociones como energía, impulso lineal, impulso angular, cantidades conservadas, son otras guías. Después vamos a ver también, hay una guía de cuerpo rígido, es decir, pensado como sistemas de muchas partículas con muchos vínculos, como para estudiar el movimiento de cosas que no son puntuales, sino que tienen, no sé, cierta estructura. También, y eso va a haber una parte cinemática del cuerpo rígido y una parte de dinámica del cuerpo rígido. Y después, al final, va a haber dos guías de dos temas completamente ortogonales, ¿no? Pero que no tienen
que ver tanto con mecánica, que son hidroestática e hidrodinámica. Esas dos guías yo no sé si van a entrar en el parcial, pero bueno, eso va a ser un tema aparte. Pero todo lo que le dije hasta ahora sobre cuerpo rígido, hasta cinemática dinámica del cuerpo rígido, usa un montón todas estas cosas que yo les discutí recién en este repaso matemático. Así que les sugiero que las hagan, la liquiden hoy, si pueden, la guía esta, así ya la tienen incorporada. Es posible que muchos de ustedes ya lo sepan estas cosas, así que les va a resultar fácil. Les sugiero que se dediquen, yo me voy a quedar acá hasta las 5, siéntense a hacerla, sáquense todas las dudas, y traten de terminarla hoy, así se la sacan de encima y pueden estudiar la teórica de cinemática para el jueves. Así que nada, yo me quedo para contestar consultas y por si quieren discutir ejemplos concretos. Y les sugiero eso, que se sienten ahora mismo a hacer la guía y yo estoy acá por cualquier cosa.